En las últimas semanas hemos estado aprendiendo acerca de Shavuot, de Pentecostés, y cómo desde el Tanaj, desde el Antiguo Testamento, hermanos, se profetizó y se nos anunció acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Hay una cosa muy maravillosa que ya en el Antiguo Testamento, en Zacarías, en Ezequiel, hermanos, el Señor había dicho: yo voy a poner mi espíritu en ti. Estaba profetizado. Y en Zacarías leímos, parece que es el versículo 10, donde dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahweh. Entonces, hermanos, eso ha sido una de las cosas más tremendas que han sucedido, porque anteriormente el Espíritu Santo ungía y posaba, tomaba y usaba a los profetas o a los reyes, como en el caso de David, ¿verdad? O a los sacerdotes, a los líderes de Israel, ¿verdad? Pero a partir de Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, Yahweh vive en nosotros, porque el Espíritu Santo es Yahweh. Algunos dicen es la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Bueno, yo evito usar términos que no estén en la palabra, y esos términos no están en la palabra, pero es Dios. Él es Dios. No recuerdo en este momento exactamente el versículo, pero Pablo dice, si no me equivoco, en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, la cuestión es la siguiente. Primero, no podía el Espíritu Santo, Dios mismo, venir a morar a este templo, hermanos, lleno de pecado. Ese es el templo, ¿verdad? No podía Él venir a morar en contaminación, en perversión. Y eso es algo muy fuerte, porque a veces pensamos, como yo lo hago en ocasiones, en mis propias fallas y pecados y caídas, y me asombra cómo el Espíritu Santo puede, a pesar de mis tropiezos y errores y defectos y pecados, Él vive en mí. Pero la única razón por la que eso es posible, y sí lo hace, es porque he sido limpiado con la sangre de Yahshua, he sido justificado. Y en Hebreos capítulo 10 hay un versículo también donde nos dice Pablo, hermanos, que Él hizo por medio del sacrificio de Yahshua perfectos para siempre a los santificados. Ese es un gran misterio, porque si algo estoy yo muy lejos de ser, es perfecto. O probablemente todos aquí estamos de acuerdo con esa afirmación. Todos estamos lejos de ser perfectos. Pero es que una cosa, hermanos, es la perfección práctica, la perfección tangible. Si yo evalúo mi vida, y el mismo Espíritu Santo evalúa mi vida cuando oro, como David en el Salmo 139, en los últimos 2 versículos, y decimos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu Santo nos está redarguyendo, hermanos? ¿O no nos redarguye? Si fallamos, nos redarguye. Si desobedecemos, nos redarguye. Si pecamos, nos redarguye. Y eso es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa y la naturaleza carnal, Pablo lo discute en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Romanos, hermanos. Y quiero que vayamos un momento a esa parte de la palabra. No vamos a leer Romanos 7, pero ahí
Pablo habla ampliamente acerca del dilema de la persona que conoce la Torá. Porque este dilema de Romanos capítulo 7, hermanos, no es un dilema de todo el mundo. El que la persona sienta culpa, desesperación, angustia, porque conoce la palabra, conoce la ley, conoce la Torá, su alma anhela obedecerla, su espíritu anhela obedecerla, pero su carne no se lo permite. Es un dilema. Pero este no es un dilema del mundo. El mundo no tiene ese dilema. La gente no tiene ese dilema, hermanos. A ellos no les importa. ¿Por qué no les importa? ¿Por qué no es este un dilema del mundo? Porque este es un dilema de la persona que conoce la Torá. El que no la conoce no tiene ese dilema. Por eso leemos en Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y luego, entre paréntesis, Pablo dice, pues hablo con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley. Es a ustedes a los que me dirijo, a los que tienen conocimiento de la Torá. Entonces a ustedes les estoy explicando que yo sé lo que se siente el conocer la Torá, anhelar obedecerla, anhelar agradar a Dios, ser santo delante de Él y no poder. Yo sé lo que eso se siente y es horrible. Por eso Pablo, al final del capítulo 7, hermanos, en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero decir que creo que Pablo se expresa de esta manera porque se está ubicando en la situación del judío, del que conoce la Torá, pero que aún no cree en Yeshua. En otras palabras, yo no creo que en este momento en que Pablo está diciendo miserable de mí, él está diciéndolo porque esa es su circunstancia presente. Yo no creo que así es, hermanos. Ni tampoco cuando dice anteriormente, que no recuerdo en qué versículo, donde afirma, porque yo soy vendido al pecado. ¿Ok? Pablo está diciendo eso porque se está poniendo en el pellejo del judío que no conoce al Mesías. Está hablando hipotéticamente, hermanos. No es su situación presente. ¿Ok? ¿Cómo puede decir un redimido en Yeshua, soy vendido al pecado, al mismo tiempo que la palabra dice, comprados sois por precio? A ver, ¿cómo? ¿Cómo puede decir un redimido por Yeshua y por su sangre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando al mismo tiempo dice, con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo? No es posible. No es posible hacer dos afirmaciones contrarias y que las dos sean verdad. Soy un gusano pecador miserable, bueno para nada. Y luego, aleluya, soy nueva criatura en Cristo. Espérate, o sea, ¿cuál de las dos? ¿Cuál eres entonces? ¿Verdad? ¿Cuál somos, hermanos? Aunque a veces nos sintamos de lo peor, pero ¿cuál somos en realidad? Yo no sé ustedes, pero yo soy nueva criatura en el Mesías.
Yo soy más que vencedor, yo soy perdonado, yo soy justificado, hermanos, y Él vive en mí, su Espíritu vive en mí, y todo lo puedo en Él que me fortalece. Soy su posesión, soy su especial tesoro, así como Israel. Soy la niña de sus ojos, soy su hijo, su heredero, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, soy real sacerdocio, hermanos, soy linaje escogido. Eso soy yo. Aunque a veces me siento de lo otro, ¿verdad? Pero lo que la palabra dice que soy, eso es lo que soy, hermanos. Ahora, ya por eso el Espíritu Santo no me redarguye. Claro que lo hace, ¿verdad? Porque el Señor mismo dijo que a eso lo enviaría, para redarguir, para convencer de justicia, de pecado y de juicio. También Pablo enseña en 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios sirve para eso, para corregirme, para instruirme. Además, se me da la advertencia de que no contriste al Espíritu Santo. Porque es importante para mí ser sensible a ese redarguir, ser sensible a la palabra. ¿Por qué, hermanos? Si ya soy salvo por gracia, si esta salvación ya no me la quita nadie, si el Señor no me amenaza con que si fallo pierdo la salvación, eso es verdad. Entonces, ¿para qué? ¿O por qué es importante? Bueno, hermanos, porque una cosa es ser salvo por gracia y otra cosa es que mi intimidad con Él no tenga estorbos. Soy justificado, pero también debo buscar la santidad. Soy salvo por gracia, es un regalo por medio de Yeshua, su sangre, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Pero también puedo contristar al Espíritu Santo. Su amor es incondicional. Amén. Pero ese amor pudiera ser estorbado. ¿Sí? Ese amor pudiera ser estorbado, hermanos. Él derrama su gracia. Pero si soy humilde, Él me bendice si soy humilde, pero si soy soberbio, me resiste. No puedo tener compañerismo, no puedo tener amistad, no puedo tener intimidad con Él si soy soberbio. Ahora, ¿en qué consiste la soberbia? Fundamentalmente en no reconocer mi error, punto. En eso consiste la soberbia. Se manifiesta de muchas maneras, hermanos, pero esa es la principal, en no reconocer que me he equivocado. Entonces soy salvo y eso no lo va a cambiar nadie, pero al mismo tiempo Hebreos 10 dice que Él nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados, y es por medio de la sangre de Yeshua, hermanos. En otras palabras, son dos realidades que no se contradicen. Ambas son, bueno, ya lo dije, realidades, y son maravillosas. Porque por una parte, la sangre de Yeshua me ha limpiado perfectamente. Porque por eso toda la carta, o la mayor parte de la carta de Hebreos, discute este punto. Los sacrificios de los machos cabríos, de los corderos, de los bueyes, no podían quitar las inmundicias del corazón. Y es por eso que tenían que estarse haciendo a cada rato. Pero el Cordero de Dios, con un solo sacrificio, me hizo limpio para siempre, me redimió para siempre. ¿Ok? A eso se refiere la palabra cuando dice hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, ya no se requiere otro sacrificio, ya no se requiere derramar más sangre, ya no tiene que venir otra vez Yeshua a morir en otra cruz o en otro instrumento de tortura. Ya no, con una sola vez basta.
Y eso asegura mi salvación. Soy perfecto delante del Padre. Cuando Él me ve por medio de la sangre de su Hijo Yeshua, me ve limpio, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que Él ya no se percata de que peco. ¿Verdad? Que no nos lleve esa realidad maravillosa a pensar que, bueno, entonces ya siempre que peco, Él como quiera me ve perfecto. Cuidado con llegar a pensar de esa manera, hermanos. Soy perfecto en el sentido de justificado, de redimido, de salvo, de lavado. Pero aunque sé que nunca voy a llegar a la perfección en comportamiento y en obediencia, pero es mi responsabilidad caminar continuamente buscando la santidad. Esa es mi responsabilidad, porque tengo un Padre santo y porque Él viene por una iglesia santa, hermanos, y sin mancha, y sin arruga, y sin ninguna cosa semejante. ¿Ok? Regresando a Romanos capítulo 8, ahora a Romanos capítulo 8, hermanos. La verdad maravillosa que en Romanos 8 capítulo 1, versículo 1, Romanos 8 versículo 1, Pablo nos revela es la siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Y como lo hemos explicado, aunque la siguiente frase, hermanos, es cierta y es correcta, donde dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es necesario que entendamos esto, la importancia de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esa frase no está en los textos griegos más antiguos, no existe. Alguien, al ir copiando el Nuevo Testamento, se le ocurrió añadirle esa parte, y no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Bueno, porque cuando nosotros leemos el versículo completo, como está en la Reina Valera, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podríamos de ahí deducir que para que estemos sin condenación, para que podamos ser libres de la condenación, necesitamos andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? O sea, si lo relacionamos, todo el versículo lo tomamos en cuenta, decimos, entonces si ando en la carne y no en el Espíritu, caigo en condenación. O no se deduce eso, hermanos, del versículo. Así como está el versículo, eso es lo que se deduce. Por lo tanto, pierde su salvación. Si andas en la carne y no en el Espíritu, ¿verdad? Por eso es muy importante saber que esa segunda parte no está, hermanos, en los griegos más antiguos, en los textos más antiguos del griego. ¿Qué significa? Que ya no importa si andamos en la carne o en el Espíritu. No, sí importa, pero no afecta nuestra salvación. A menos que una persona que anda en la carne gradualmente se siga endureciendo su corazón, se siga insensibilizando su espíritu a la voz y al redarguir del Espíritu Santo, y llegue al punto, tal vez dándose cuenta o sin darse cuenta, en el que ya no valore su salvación esa persona y tome una decisión deliberada y consciente de renunciar a la gracia que lo salvó, a la sangre que lo justificó, al sacrificio en la cruz y a la resurrección de Yeshua, y rechace y pisotee la sangre con la que fue salvo. Eso sí puede suceder, hermanos.
Y eso sí puede suceder como resultado de un camino gradual de rebelión y sin arrepentimiento, pecado sin arrepentimiento, rebelión, soberbia, egoísmo, sin arrepentimiento, continuamente sin arrepentimiento, hasta que a la persona ya no le interese, incluso si sabe que va al infierno. Cuando una persona hace eso, pisotea deliberadamente, y sí se puede hacer, hermanos, porque así está también escrito en Hebreos capítulo 10. Entonces esa persona pierde su salvación. O sea que sí es posible perder la salvación. Pero si una verdad como esta de la segunda parte del capítulo 8, versículo 1, del versículo 1, no está en los textos griegos más antiguos, pues entonces no debe de estar en las versiones de nuestras Biblias, hermanos. No debe de estar ahí. Ahora, voy a leer otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Hasta ahí. Luego, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Algunos toman estos versículos como una cancelación de la Torá, hermanos. Ya ves, ya no estamos bajo la ley. Bueno, en cierta manera sí es correcto eso. Ya no estoy bajo la ley para salvación. O ya no estoy bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque dice, la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Sencillo, hermanos. Pecas, mereces morir. Pero eso no significa que la ley ya no es válida, pero me libró de la consecuencia de desobedecerla. Pero que quede muy claro, la sangre de Yeshua me libró de la consecuencia, que es muerte, de desobedecer la Torá, pero no lo hizo para que desobedezca la Torá. Me libró de la consecuencia de desobedecer la Torá, pero no lo hizo para desobedecer la Torá. Porque la Torá es eterna, hermanos. Porque ni una jota, ni una tilde. ¿Qué significa en español tilde, hermanos? Acento. Es un acento. Es un símbolo casi insignificante que muchos más desde el auge del WhatsApp y del Messenger ya no lo usan al comunicarse, ¿verdad? Ya, para que ya no se acostumbra, eso ya quedó olvidado. Pues en la Torá eso no es verdad. Ni una tilde pasará de la ley hasta que el cielo y la tierra pasen, hermanos. La ley sigue siendo la voluntad revelada de Yahweh. La ley sigue siendo, la Torá sigue siendo el camino de santidad confirmado por los profetas y confirmado por Yeshua y confirmado por los apóstoles en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua? La ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua. Bueno, tan sencillo, hermanos, la ley que exige muerte al pecador se cumplió. La sentencia se aplicó. La condenación, el castigo se ejecutó. Entonces, la demanda de muerte de la ley a causa del pecado fue satisfecha. La justicia se concretó. Está bien ya. Esa ley se cumplió en Yeshua, hermanos. Él lo cumplió por nosotros. Él lo llevó por nosotros.
Y entonces a raíz de eso yo he podido recibir su espíritu, el espíritu de vida que Él me envió y que se derramó en Pentecostés. ¿Ok? Y esa ley, hermanos, la ley del espíritu de vida en el Mesías Yeshua me libra, o sea, porque la ley no se contradice. No es que una ley diga, ay, vamos a perdonarlos, vamos a darles vida, y la otra ley, no, tienen que morir. No, es una sola Torah, hermanos, es una sola ley. Pero la Torah dice, si tú has creído en que Yeshua derramó su sangre por ti, que Él es tu Redentor, y lo confiesas como el Señor de su vida, de tu vida, y crees en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, entonces la justicia que Él practicó, el castigo que Él sufrió porque la ley lo demandaba, se aplica a ti. Se aplica a ti. Entonces, esa es la ley del espíritu de vida, pero es la misma ley, ¿se fijan? La misma ley da vida y la misma ley da muerte. ¿No le dijo el Señor a Israel cuando andaban por el desierto? Israel, yo les di mis mandamientos de manera que pudieras vivir por ellos. ¿Sí o no? Así lo dijo. Entonces, ¿la ley es muerte? No, hermanos. La ley es vida. El pecado es muerte. Pero la ley lo establece. La ley establece que el pecado es muerte. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro Adón. Entonces, la verdad, me resulta muy claro, hermanos. El Señor no nos libró con su sangre, ni en la cruz, de la obediencia a la Torah, porque por eso Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, versículos 3 y 4 por ahí, si no me equivoco, o 2 y 3, dice Juan que todo pecado es transgresión de la ley. Porque la transgresión de la ley es pecado. Entonces, ¿cómo es que es pecado transgredir la ley si la ley ya no está vigente, verdad? Eso sería una contradicción decir que la ley ya no está vigente. Pero seguimos leyendo en Romanos 8, hermanos, por favor. Ahora, parte de la ley del pecado y de la muerte es la enfermedad. Eso es parte. Y el Señor me ha librado de ella. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién era débil por la carne? ¿La ley? No, yo. La ley no puede ser débil por la carne, es Pablo, ¿verdad? O es el que está hablando, es la persona. Por cuanto lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, ahora, ¿qué era imposible para la ley? Limpiar mis pecados. Justificarme. Eso era imposible para la ley. Hacerme nueva criatura, hermanos. Transformar mi corazón de modo que el Espíritu Santo pudiera ocupar este templo ya limpio, santificado, purificado y perfeccionado. Eso la ley no lo podía hacer. La ley nos muestra la naturaleza santa de Yahweh, nos muestra el camino de santidad, pero el obedecer la Torah lo mejor que podamos no nos transforma, no nos redime. Nuestra carne nos sigue haciendo pecar. Entonces, entre más conocemos la Torah y más pecamos, pues más condenación recibimos. Por eso está muy claro, hermanos, que nosotros no obedecemos la Torah, para empezar, ni la obedecemos perfectamente, ¿verdad? Ni se puede. Pero sí caminamos con el corazón anhelando conocer más de su palabra para agradarlo a Él.
Y sí estamos dispuestos a obedecer en la medida de nuestra capacidad todos sus mandamientos, los que se aplican a nosotros. ¿Ok? Toda la Torá que no fue cancelada, que no fue anulada ni abrogada, hermanos. Pero la ley no me transforma. La ley me muestra el corazón del Padre y es la sangre del Hijo la que me limpia, y el Espíritu Santo viviendo en mí, el que transforma mi mente y mi corazón, de modo que yo continuamente me goce y me deleite en los mandamientos del Padre. Vamos a seguir leyendo en Romanos 8. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne. ¿Ok? Entonces, cuando dice que la ley no podía hacer aquello porque era débil por la carne, se refiere a los humanos. Los humanos somos débiles por la carne. Por eso tuvo que venir Yahweh en carne. Como lo dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios es Yahweh. Yahweh se manifestó en carne. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, semejanza de carne de pecado, aunque Él jamás cometió pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. ¿Ok? Condenó al pecado en su carne. O sea, llevó mi culpa, sufrió mis tentaciones, jamás cometió un solo pecado, pero sí recibió el castigo de todos mis pecados y los tuyos. Cuando Él hace eso, hermanos, aun cuando yo sigo pecando, porque sí sigo, ¿verdad? O levante la mano el que ya no. ¿Cómo, hermanos? Qué vergüenza. ¿Cómo? ¿Siguen pecando? Ay, bueno, yo también. Aunque yo sigo pecando, ese pecado ya no me condena, porque esa condena ya la recibió Él, por lo tanto el pecado pierde autoridad sobre mí. Ya no soy esclavo del pecado. ¿Por qué entonces peco? Una vez dije en otro edificio, ¿por qué? Y alguien se ofendió, ¿verdad? Pero sí usé una palabra algo inapropiada, pues por eso peco, hermanos. Ya no porque el pecado se enseñoree de mí. El pecado ya no se enseñorea de mí. Yo ya tengo autoridad, yo ya tengo unción, yo ya tengo el Espíritu Santo, ya tengo la gracia, tengo la redención, soy justificado como para vivir en victoria sobre el pecado. Sí se puede, sí se puede. Porque al llevar Yahshua en su carne, es como si Él se pusiera un traje de piel, por cierto, de la más alta calidad, de la piel mía, que diga Felipe, ¿verdad? Y entonces se puso mi carne con mi pecado, llevó esa condenación en la cruz y a mí me dio su justicia, a mí me dio su santidad, a mí me dio su victoria sobre el pecado. Sigo siendo humano, por eso sigo teniendo tentaciones, por eso sigo experimentando debilidad, pero el poder, el señorío, el control que tenía el pecado sobre mí ya no existe, hermanos, porque ahora el Espíritu Santo vive en mí. Soy justificado, soy perfeccionado en Yahshua, y aunque sigo recibiendo tentaciones porque sigo viviendo en la carne, pero ya tengo el poder, ya tengo la fuerza, ya puedo decirlo. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, todo lo puedo. Que me descuide, que deje de alimentarme, que tome decisiones equivocadas y caiga, bueno, pues ha sucedido.
y pudiera volver a suceder. Pero aún así, el pecado ya no se enseñorea de mí. Porque si el pecado se enseñoreara de mí, entonces a mí no me quedaría más remedio, hermanos, que resignarme y decir, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, así soy, es esta carnota, el diablo mugroso. No, pues es que no se puede, y me resigno y así ya el resto de la vida, en derrota. Pero esa no es mi situación. Mi situación es: soy redimido, soy santificado, soy justificado y tengo el Espíritu Santo viviendo en mí, de modo que pueda crecer cada día en victoria, hermanos, obedeciendo su palabra. No la obedezco en mis fuerzas, no la obedezco en mi propia justicia y no la obedezco para ser salvo. Ya soy salvo, ya soy salvo. La obedezco porque quiero glorificarlo, quiero agradarlo, quiero acercarme cada vez más a su corazón. Deseo y anhelo que no haya estorbos entre Él y yo, hermanos. Que no se lastime mi relación con Él, mi intimidad con Él. Por eso, si peco o si lastimo esa relación, lo reconozco inmediatamente y digo: Padre, aquí estoy, lo reconozco, lo acepto. Gracias por tu Ruach HaKodesh que me redarguye y me muestra, y tu palabra, tu Torah, que me corrige y me instruye. Gracias, Padre. Y regreso a Él, hermanos. Y Él me recibe y me restaura y me redime y me derrama de su gracia y su bendición y me da el oportuno socorro. ¿Qué más quiero? Así es. Qué padre. Entonces, ¿para qué obedecer? Qué razonamiento tan incorrecto. Yo quiero agradarlo, yo lo amo, yo quiero hacer lo que lo honra a Él. Por eso Él me enseñó a orar: Padre que estás en los cielos, mío o nuestro, santificado sea tu nombre. Yo anhelo que tu nombre sea santificado en mí. Y seguimos leyendo en Romanos 8, hermanos. Estamos ahora en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es lo que ya dije, hermanos. La justicia de la ley. La ley demandaba muerte, muerte se dio. La ley demandaba castigo, castigo se dio, se ejecutó. Y ya sabemos que esto es personal, porque aunque Yeshua ya hizo eso, pero el que no ha querido recibirlo o creerlo o aceptarlo, no lo puede, no puede tener el beneficio de esa salvación. Entonces sigue en sus pecados, sigue en su condenación. ¿Y qué dice Pablo en Hebreos capítulo 10? Ya no queda más que una horrenda expectación de juicio. Pobrecitos, los que todavía tienen oportunidad de arrepentirse, más les vale hacerlo. Ok. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, si ya establecimos que ser salvos no tiene nada que ver con andar en la carne o en el Espíritu, y en este versículo, hermanos, 4, en los escritos griegos antiguos, sí está esa parte. Entonces, a ver, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que andar en el Espíritu, hermanos, ¿qué es lo que Pablo discutió en todo Romanos 7? ¿Qué es lo que Pablo argumentó en todo el capítulo 7 de Romanos? Conozco la Torá, sé lo que debo hacer,
pero no puedo porque mi carnota no me deja, ¿verdad? Pero ahora que Yeshua ya me redimió y el pecado ya no se enseñorea de mí, ahora eso ya no es verdad. Era verdad aquello que yo anhelaba cumplir la Torá, pero no podía porque la ley del pecado en mi carne me lo impedía. Pero ahora que Yeshua me redimió, que ya Él es mi redentor, ya me perdonó, ahora ya no anhelo obedecer la Torá, eso ya se me pasó. No, ahora lo que anhelo sí puedo. A ver, haber sido redimido por Yeshua, si antes que yo estaba en la carnota era un judío que, y lo digo imaginariamente porque yo nunca he sido judío, pero poniéndome en lugar de Pablo, si antes que yo estaba en la carnota como judío conocía la Torá y anhelaba obedecerla, pero mi carne me lo impedía, ahora que Yeshua me redimió y me salvó por su sangre, ya desapareció mi deseo de poner en práctica la Torá. Claro que no, al contrario, me gozo porque ya tengo su espíritu que me fortalece y ahora puedo obedecer la Torá como fruto de mi salvación. Como fruto de mi salvación. Ya no para ser salvo, pero antes experimentaba condenación porque yo desobedecía la Torá y sabía lo que la Torá decía, que yo merecía la muerte. Pero ahora me gozo y glorifico a mi Padre porque Yeshua llevó mi muerte. Entonces, fijan, hermanos, qué libertad tan hermosa, tan preciosa. Ahora poner todo mi compromiso, mi amor, mi anhelo de agradar a mi Padre para caminar en la Torá sin esa condenación. El Señor no me libra de obedecer la Torá, me libra de esa condenación. Quiere decir que andar en el Espíritu significa andar en el poder de Dios, andar en la santidad de Dios, con la fuerza del Espíritu, no con la mía. Por eso en Zacarías leímos eso, ya no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice Yahweh. ¿Cuándo? Cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando bautizó a los discípulos en Pentecostés. Ahora vamos a confirmar esto más adelante, hermanos. Seguimos ahora en el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay un versículo, y en esto, me viene a la mente en este momento, pero no recuerdo dónde está, donde dice: tus palabras son vida y son espíritu. Por eso, si alguien pudiera buscar en sus concordancias electrónicas, se los agradecería. A ver si me pueden decir dónde está. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y la Torá será de la carne, hermanos, o será del Espíritu? ¿Los mandamientos serán de la carne o serán del Espíritu? ¿De qué pensamos que son? Si pienso en ser obediente, en guardar el Shabbat, en celebrar sus fiestas, ¿mande? ¿Qué dice? Juan 6:73. Juan 6:63. Voy para allá. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, pensar en las cosas del Espíritu, hermanos, es pensar también en la palabra, en la Torá. Porque las palabras de Yeshua jamás negaron la Torá, confirmaron la Torá, hermanos. ¿Ok? Ok. Versículo 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, fíjense, hermanos, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí? Está hablando de la Torá, está hablando de la ley. ¿Qué dice? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios los designios de la carne, hermanos? ¿Por qué los designios de la carne Dios los ve como enemigos? ¿Por qué? Sí, pero aquí dice por qué. Aquí está claro, es explícito. Porque no se sujetan a su ley, hermanos. Entonces, ¿no está Dios aquí validando su ley? ¿No está Dios aquí diciendo, yo sigo queriendo que obedezcan mi ley? Yeshua ya murió por ustedes, Yeshua ya derramó su sangre, pero mi ley sigue siendo mi ley, y por eso los designios de su carne son mis enemigos, porque no se sujetan a mi ley. Es eso lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. O sea, los designios son enemigos de Dios, ¿verdad? Los designios de la carne son enemigos de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora, ¿por qué son enemigos de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual son enemigos de Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué va a ser enemigo de Dios un designio carnal que no se sujete a su ley que ya está abrogada? ¿Qué sentido tendría eso? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios. A ver, ¿qué es vivir en la carne, hermanos? No sujetarse y no poder sujetarse ¿a qué? A la Torá. A la Torá toda, hermanos. No estamos pensando nada más el Pentateuco, es Génesis a Apocalipsis. Toda la Torá, toda la palabra. ¿Ok? Por lo tanto, ¿en qué consiste vivir en la carne, hermanos? Dice el versículo 8. Acuérdense, los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne, entonces, ¿quiénes son los que viven según la carne? Los que no obedecen, ¿qué cosa? La Torá. Dice, no pueden agradar a Dios. Y versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, ustedes no están en esa desobediencia, sino según el Espíritu. Entonces, ¿qué es? Si los designios de la carne son no sujetarse a la ley de Dios, entonces, ¿qué es el designio del Espíritu? Pues sujetarse a la ley de Dios. Si la carne no puede obedecer los mandamientos, entonces, ¿cuál es el resultado de vivir llenos del Espíritu Santo? Una vida de obediencia a los mandamientos. Una vida de obediencia a la palabra, a la Torá. No pensemos, a ver, un momento, ¿a cuál ley? ¿A la del Antiguo Testamento o a la del Nuevo Testamento? Hermanos, es una sola. A excepción de lo que la palabra nos ha claramente establecido, a excepción de las leyes ceremoniales. Pues sí, eso ya no se requiere, porque Yeshua ya cumplió toda la ley ceremonial con su sacrificio, hermanos. Pero los mandamientos son eternos.
en Gálatas, no tengo en mi mente el versículo exacto, al regañar Pablo a los Gálatas, les dice, a ver, un momentito, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por fe o por las obras de la ley? ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Es obvia y es lógica. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por fe o por las obras de la ley? Por fe, claro, claro, es por fe. Pero no recibieron el Espíritu Santo para dejar de obedecer la ley. Solo que la ley ya no es para justificación, no es para salvación. La salvación es por fe, por la gracia, es regalo, para que nadie diga, oh, como dice Pablo en Efesios 2, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que nadie diga, yo soy tan obediente que yo sé que ya alcancé la salvación. Mentira, eso jamás puede ser. Jamás puede ser.